vamos a continuar con este tiempo de darle a Dios la honra, de darle a Dios la gloria, de bendecirle, meditando también en la palabra del Señor. Yo quiero que podamos estar atentos allí a Romanos capítulo 1. Quiero que podamos encontrar allí un texto, es importante que lo busques. Mientras lo estás buscando ahí en tu Biblia, deciros algo. Bueno, pediros oración por un equipo, un grupo de hermanos de aquí del Centro Cristiano que en este momento se encuentran en la ciudad, más que en la ciudad de Córdoba, están en un pueblo llamado La Carlota, que está a unos 20 minutos de la ciudad de Córdoba, en Andalucía, porque allí está el edificio de la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios. Entonces, este grupo ha ido no a estudiar, porque ya están de vacaciones, sino que han ido allí para ayudar en las reformas que se están llevando a cabo en el edificio. Y ha salido, a mí, mirad, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy orgulloso, esto que no le digáis nada a ellos, ¿vale? Pero yo me siento realmente bendecido, lleno de gozo, lleno de satisfacción en el corazón, porque la actitud, hermanos, la actitud de servicio, algunos están utilizando tiempo de sus vacaciones. Han pedido tiempo de sus vacaciones para ir allí, ¿sabéis a qué? A trabajar, a cambiar cuestiones de los baños, a pintar, a arreglar un montón de cosas que hay que arreglar. Otros han dicho, ya que estamos por allí para trabajar, vamos a ir una semana, se fueron ayer y el domingo que viene van a llegar, van a retornar, pero algunos han dicho, pastor, yo he arreglado en mi trabajo y demás, no me tengo que presentar, me puedo quedar todavía un tiempo más. Y yo digo, amén, gloria a Dios. No van a ir allí a mover un ladrillo y nada más. Se ha ido. Yo les decía el viernes cuando oraba por ellos, digo, este es el cuerpo de élite. Estos son lo máximo, ¿verdad? Han ido, yo ya no les digo que son albañiles, pintores, son ingenieros. Son ahí artistas, decoradores, pero ahí los ves con el rodillo, ¿verdad? Ya no son un chispa cualquiera, son técnicos e ingenieros en electricidad delante del Señor. ¿Por qué? Porque realmente, es un trabajo tremendo el que han ido a hacer. Os pido que oréis. Os veo un poco indiferente a esto, ¿verdad? Me estás entendiendo, ¿no? Anima al que tienes a tu lado y dile, hermano, ora porque es la forma de apoyarles. No te has tenido que comer 10 horas en coche, encima salieron varios, una de las furgonetas que iba a mitad de viaje, ¡pum!, se le rompe, el seguro los trae a Pamplona. ¿Sabéis lo que hicieron? Comieron y después de comer se fueron. A la 1:30 de la madrugada llegaron allí. Y yo digo, gloria a Dios, este es el cuerpo de élite, los marines del Centro Cristiano Cristo también. Y entonces nosotros que somos de infantería y que tiramos algún tirito y demás, por lo menos vamos a orar por ellos. Que todo, yo les decía, hermano, no es solamente estar, que todo salga bien. Tienen que cambiar unos platos de ducha. Imagínate que cambian el plato de ducha y luego se ducha y va todo el agua para abajo. Mal. Entonces, como nos pasó una vez con el bautisterio, la primera vez que usamos el bautisterio en Gelbensu, fue maravilloso ese bautismo, porque tuvimos que poner una manguera de continuo, porque no sabíamos por dónde. Tú, Rafa, te acordarás de eso, ¿no? Que empezamos a ver, llenábamos y no se llenaba nunca. Y tuvimos que poner, y ahí rapidito, venga, todos para afuera y ya se pudo vaciar. No sé, nunca supe a dónde fue a parar el agua. No hubo ningún vecino que se quejara y demás, por eso me quedé tranquilo. Pero ¿a dónde fue esa agua? No lo sé. Lo único que sé es que ahí estuvimos. Entonces, oremos por ellos. Luego, a final de agosto, primeros de septiembre, vamos a ir arreglando la fecha. Va a ir de aquí también, quiero que vaya otro equipo, ya he estado hablando con algunos hermanos, para hacer una limpieza a fondo, una limpieza profesional, profunda, que se pueda dejar todo impecable, para que cuando lleguen los profesores, los estudiantes, digan, wow, ¿qué pasa? ¡Qué bendición!
no sé si aprenderé algo, pero qué gozo es estar aquí en esta habitación. Amén. Entonces, ese es el tema. Oremos por ello. Oremos también, hay muchos hermanos que están de vacaciones, han salido por compromisos y demás. Hay otros que yo espero que no estén por allí malamente. Oremos. Amén. No juzgamos a nadie, ¿vale? Pero momentos como estos es donde somos probados, ¿no? Las fechas como esta, ay, es que no sé si ir al culto o irme a la peña. Y entonces, claro, podemos llamar peña del centro cristiano y te vienes. Oremos, ¿sabes por qué? Porque este tiempo, hermanos, son tiempos donde suceden muchas cosas que a simple vista y en las noticias tampoco se dicen. Pero tenemos que orar. Si realmente amamos esta tierra, oremos, clamemos. Y amemos también y oremos por aquellos que, bueno, viniendo aquí, se sienten muy movidos y estas fechas siempre pasa lo mismo. No lo digo por las dudas, no, siempre pasa lo mismo. Siempre terminado este tiempo de San Fermines y demás, algunos han caído, han tropezado muy feo, muy duro, y luego volver a levantarse es muy costoso. Problemas con la bebida, problemas con cuestiones de las que Cristo les había sacado, pues bueno, han vuelto otra vez. Y eso es por lo que tenemos que orar también, que Dios nos esté ayudando a ser una iglesia que honre y glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 1, el verso 16, hay un texto que yo quiero que nosotros lo podamos meditar bien, lo podamos tener en el corazón, porque es un texto que nos habla de la gran importancia de la función y de la labor que tiene el discípulo. Y ahora vamos a ir hablando de todo esto. Dice Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo de qué. ¿Qué decía Pablo? No me avergüenzo de qué. Del Evangelio. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio? Ahí lo responde. ¿Por qué no se avergonzaba del Evangelio? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hace un momento hemos podido disfrutar de la mesa del Señor. Hemos podido pensar en lo que Jesús hizo, cargando nuestro pecado. Y algunos no tienen muy claro el efecto del pecado sobre la vida. El pecado es lo que a nosotros nos aleja de Dios, pero que además nos controla de tal forma que no solamente nos aleja, sino que nos lleva a hacer todo aquello que a Dios le desagrada. El pecado, cuando nosotros practicamos el pecado, se convierte en nuestro amo. Se convierte en aquel que manda. Cuando nosotros hablamos de pecado, no me estoy refiriendo solamente a lo que a simple vista ya sabemos, matar, robar, mentir. No, hay muchas cosas que tienen que ver con el pecado. Todo lo que sea desobedecer a Dios, eso es pecado. Por eso dice la palabra que aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, que dice, le es contado por pecado. Y entonces, claro, el pecado a nosotros nos aleja de Dios. Y entonces, si estamos lejos de Dios, no podemos recibir la bendición que implica la salvación. Por eso Pablo dice, mirad, yo predico el Evangelio. El Evangelio, la palabra Evangelio, significa buena noticia. Dice, yo me dedico antes, aunque yo era un perseguidor de la iglesia, ahora soy predicador, soy alguien que comparte del Evangelio. Y para muchos puede ser que yo sea un don nadie, un menospreciado, puede que se burlen de mí, que se rían y que digan, pero Pablo, tú antes eras aplaudido por los hombres, valorado entre los judíos, tenías un cargo, una jerarquía, y ahora, mírate Pablo, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, maltratado, perseguido, apedreado, pasando por cárceles. Y Pablo dice, es que
lo que yo estoy compartiendo es un mensaje tan grande que es verdaderamente lo que a mí me da honra y me pone en un lugar de privilegio en el mundo, porque compartir el Evangelio no es solamente hablar de lo que Cristo hizo, sino vivir y experimentar el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Fíjate que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero no queda allí la frase, poder de Dios ¿para qué? Para salvación. Poder de Dios para salvación. Y uno dice, ¿cómo el poder de Dios se va a manifestar para salvación? Claro, cuando una persona, porque dice aquí, a todo aquel que cree. Entonces este texto nos habla de algunas cositas que son importantes. Dice Pablo, me da igual lo que vosotros penséis o digáis, yo tengo la tarea más importante de la humanidad. Tengo que compartir el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y la buena nueva de salvación. Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario llevando nuestros pecados gracias al sacrificio de Si tú crees en Jesús y lo aceptas, tendrás salvación. Y ahí empieza a manifestarse el poder de Dios. El poder de Dios no se manifiesta para ver si tú puedes creer o no. El poder de Dios es una constante en la vida de aquel que ha decidido creer. Por eso la palabra nos dice que las señales seguirán a los que creen. No es que los que creen seguirán a las señales. ¿Lo entiendes a esto? Porque el Evangelio es poder de Dios. Porque en la cruz del Calvario Jesús venció el pecado. Lo quitó de la vida. Lo quitó de la vida de todo aquel que en Él cree. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de esa realidad. Quitó el pecado. Todo aquel que se humilla delante de Jesucristo de Nazaret y le pide perdón, Cristo Jesús le perdona si hay arrepentimiento verdadero y genuino. Y ahí empieza el poder de Dios a fluir. Primero, para perdón. Y segundo, para restauración. ¿Por qué? Porque el pecado nos ha roto. El pecado ha distorsionado la imagen de Dios en nosotros. Hemos sido hechos imagen y semejanza de Dios, pero el pecado la ha distorsionado. No, por eso Jesús le decía a los fariseos que lo juzgaban y demás, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque aquel que no experimenta ese perdón, ¿sabes qué es lo que pasa? Se parece más al diablo que a Dios, que a Jesucristo. Porque las obras de la carne se sustentan en el poder del pecado. Porque cuando tú tienes ganas de engañar a tu esposa, eso no surge de un demonio que te quiere, porque a veces lo único que hace un espíritu inmundo es tocar la tecla de nuestra debilidad. Y entonces, cuando te surge eso, si tú andas en salvación, dice la palabra, que el Evangelio, esa buena nueva, es poder para permanecer en esa salvación, para continuar en esa salvación. Por eso aquel que me diga, no, pastor, es que yo terminé engañando a mi esposa porque usted ya sabe cómo es el diablo, ¿no? Y digo, yo sé cómo es el diablo, pero también sé cómo eres tú, sin vergüenza, que no has peleado, que no has enfrentado, que no has vivido el poder de Dios en tu vida. Que te has dejado llevar, porque luego está la excusa, ay, es que el diablo es muy asqueroso. Claro que es asqueroso, el más asqueroso de todos. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, no queremos nada con él. Pero hermanos, hay una naturaleza en nosotros que está corrompida por culpa del pecado. Y dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, a todo aquel que cree, al judío y al griego. Está diciendo, da igual donde hayas nacido, da igual si eres judío, si eres griego, da igual si eres, no sé, de donde seas, da exactamente igual. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no conoce de nacionalidades, no conoce de género, no conoce de raza, no conoce de color, no conoce de tiempo. El poder de Dios solamente conoce de corazones rendidos a Jesucristo de Nazaret. Y esto es tremendo. Esto, hermanos, nos cambia la vida.
Ha sonado un poco tímido ese aplauso, porque es para el Señor, ¿no? ¿O no? Claro. Si era para mí, bien, no hacía falta. Pero para Cristo, hermano, aleluya, para Cristo todo. Ahora bien, claro, como decía recién, no se trata de un mensaje verbal, el Evangelio. No, es poder de Dios porque mis palabras son tan elocuentes. Algunos confunden la elocuencia, que es necesaria en momentos determinados, la claridad a la hora de transmitir, lo confunden con el poder. Hay una capacidad humana de convencer en el alma, en la mente, en el corazón a las personas. Por eso hay buenos vendedores. ¿Sabías que hay muchos vendedores? Hay vendedores que, mira, tú vas y son capaces de venderte, no sé, a los esquimales le venden ventiladores, por poner un ejemplo. Son tan buenos que terminas comprando lo que no necesitas. ¿Tú te imaginas un esquimal con un ventilador? Bueno, a veces pasa así, porque tienen capacidad de convicción. Saben cómo tocar los corazones, cómo hablar, decir para aquí, para allá, pero eso no es poder de Dios. El poder de Dios es otra cosa. El poder de Dios es lo que encierra verdaderamente la manifestación de Dios. Por eso no se trata de hablar bien, que es lo que a muchos les pasa. Pastor, yo no puedo evangelizar porque yo no sé hablar bien. Yo no sé decirlas. A ver, pero te puedes comunicar, ¿no? ¿Hay alguien aquí que no se comunique con nadie, que viva aislado y que ha bajado ahora de la montaña para estar en el culto y luego se va? ¿Hay alguien así? No, ¿verdad? Puede que lo sea, pero que haya, pero no lo hay. Ahora bien, claro, cuando nosotros hablamos del mensaje del Evangelio, lo que estamos proclamando es lo que Cristo Jesús hizo y lo que Cristo Jesús puede hacer. Por eso es poderoso. El mensaje del Evangelio es un mensaje que se basa no en promesas humanas vacías y carentes de posibilidad de cumplirse. Yo puedo venir aquí, alguna vez ya lo compartí, ya lo prediqué, me llama mucho la atención en las películas, cada vez que lo oigo me da risa. ¿Por qué? Porque en las películas hay una frase muy escuchada. De repente, ¿verdad? Alguien tiene un accidente, viene una sierra, lo corta por la mitad y los últimos segundos de vida viene su amigo y le dice, tranquilo, todo va a salir bien. Y el otro, con el último suspiro, dice, ¿me lo prometes? ¿Lo habéis visto eso en las pelis? Y yo digo, pero ¿a quién se le ocurre decirle a uno que está partido por la mitad que todo va a salir bien? Que estás partido, chico, que es muy difícil salir de esa. Y ¿cómo le vas a prometer? ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo, tranquilo. Viene alguien a ti y te dice, hermano, no tengo trabajo. Tranquilo, todo va a salir bien. ¿Me lo prometes? Como tú digas, sí, te lo prometo, el lunes está tocándote la puerta diciendo, hermano, ¿y el trabajo qué? ¿O no? Porque tú le prometiste algo que no podías. No depende de nosotros eso. Por eso es tan poderoso el Evangelio, porque no depende de nosotros. Porque el Evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación, porque detrás del Evangelio, de la buena noticia, de la buena nueva, está el mensaje de Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario cuando viene alguien roto, deshecho, miserablemente, ahí destrozado por culpa del pecado, de los errores. Yo puedo decirle con autoridad, ¿sabes qué? Hay esperanza para ti, porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario hizo posible que tu vida pudiera ser distinta. ¿Lo crees o no lo crees? Y el que lo cree experimenta. Por eso estamos aquí. Aquí estamos muchos, hermanos, que no venimos de hogares muy guay, de una educación muy maravillosa. Venimos de muchas situaciones complicadas, de lo más profundo del pecado y del mundo. Y Cristo Jesús, Él sí se acercó y nos dijo, todo va a salir bien. Y cuando lo miramos a Jesús le dijimos, Señor, ¿me lo prometes? ¿Sabes lo que dijo Jesús? Sí, te lo prometo. En la cruz del Calvario yo he vencido tus pecados, yo he vencido al diablo y ahora puedo darte vida eterna. ¡Gloria a Dios! Por eso es tan poderoso el mensaje.
Y ahí entra la relación entre el discípulo y el mensaje. Dice la palabra del Señor en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie se puede salvar a sí mismo, nadie puede salvar a otros. No hay nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, a no ser Jesucristo de Nazaret. No hay salvación fuera de Él. Y esto, hermanos, lo hace poderosísimo. Por eso, cuando nosotros hablamos de ser discípulos que hacen discípulos, tenemos que seguir entendiendo, hermano, que un discípulo tiene que ser alguien que entiende esto, vive esto. Por eso hemos estado hablando todo lo que estamos hablando, pero comparte también esto. Es la realidad a la que Dios nos está llamando. Es un mensaje que todo el mundo tiene que escuchar, que todo el mundo tiene que oír, porque lo que Cristo Jesús hizo no va a llegar a los oídos de aquellos que necesitan creer si no hay alguien que lo lleve. Y ahí es donde entra la vida del discípulo, y alguno puede pensar, pero es que a mí me da igual, yo vivo mi vida. Amén, tienes libertad para hacer lo que quieras con tu vida, pero no te quejes luego. Algunos viven vidas muy pobres espiritualmente, siempre necesitando que alguien les ayude, que alguien les saque las castañas del fuego, como decimos siempre. Y doy gracias a Dios por los hermanos mayores, por los responsables, los pastores, todo lo que Dios pone a nuestro lado. Pero hermano, Cristo Jesús te ha hecho libre para depender directamente de Él. Para que seas tú, poniéndote de rodillas en tu casa, el que experimente el poder de Dios, la gloria de Dios, que escuches la voz de Dios, que cuando abras la Biblia no digas, no entiendo nada, no, la cierro porque no entiendo nada. ¿Y para qué está el Espíritu Santo? ¿Entendéis? Esa es la realidad. Y está muy bien todos los demás, pero hermanos, nosotros necesitamos entender que ese es el objetivo. Y el discípulo es el que vive, el discípulo el que sabe esto, vive esta realidad, pero también la comparte. Por eso no puede haber un discípulo sin ser capaz de transmitir lo que Cristo Jesús es y lo de que Cristo Jesús hace. Esa es la realidad. Algunos están desesperados por sus familias. Hasta que no se convierta la familia, no van a cambiar las cosas. Puede que tú también estés necesitado de conversión, ¿no? Porque a veces decimos, oh, es que mi familia. Y el Señor dice, cambia tú primero y luego me encargo de la familia, ¿no? Porque a veces Dios no puede fluir porque somos nosotros los que estamos negando la realidad del Evangelio. Por eso tenemos que entender esto, hermanos, que el mundo, si nosotros queremos, cuando yo hablo del mundo, lo hablo generalmente, porque ahí entran todos. Podemos personalizarlo. Si tú quieres que tu familia realmente reciba salvación, si tú quieres que tus amigos, a estos a los que tú amas, que sabes que si no se salvan se van a ir al infierno, y alguno dirá, no va a pasar nada. Bueno, no vamos a entrar en esa línea teológica, pero a mí la palabra me dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No el que un día dijo, yo aquí estoy, y va y le sigue. No. Ahí vemos discípulos de los 12 que decidieron, como Judas, hacer lo que quisieron. Otros se apartaron del Evangelio. Pablo estaba, todos me han dejado, ninguno está conmigo, algunos me están haciendo la vida imposible. Esos que un día estuvieron al lado de Pablo diciendo, ay, Jesucristo de Nazaret. Por eso os digo que nuestra vida puede cambiar. Ahora bien, la certeza del futuro, de la esperanza, nosotros la recibimos cuando tenemos a Cristo Jesús en el corazón. Ahora bien, el mundo lo necesita. Nosotros ahora podemos decir, cuando terminen esta fiesta, oh, qué mal, y escuchamos el parte de la policía, hubo tantas violaciones, hubo tanto comas etílico, gente que por beber demasiado y estar borrachos saltaron de una fuente, porque a veces no se dice, pero saltaron de una fuente, se quebraron el cuello, están en una silla de ruedas, y uno dice, no me digas eso, pero eso es la realidad de las cosas que pasan. Y podemos echarnos la mano a la cabeza y podemos decir, ay, qué mal que está todo, qué mal está la juventud, qué mal está todo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, hermanos?
Lo que pasa es que la gente, si no ha experimentado el poder para salvación, es imposible que cambie su vida. Por eso a mí no me sorprende, ¿no? No sé, que personas asistiendo a lo mejor a este lugar ahora estén en otro sitio. Yo qué sé por dónde. No me sorprende, ni me rasgo las vestiduras. Al contrario, me ayuda a saber que tenemos que seguir orando, que tenemos que seguir clamando, que tenemos que seguir predicando, enseñando, hermanos, porque esto es lo que cambia la vida. El poder del Evangelio está detrás del poder de Dios. Ahí es donde Dios quiere obrar, donde Dios, por eso nadie que lo acepta, que no acepta, perdón, el Evangelio puede experimentar salvación. Nadie que no acepte a Jesús puede experimentarlo. Y esto es hermanos, esto es una noticia muy trágica, porque esto reduce las posibilidades a un solo camino, que se llama Jesucristo de Nazaret. Eso de que todos los caminos llevan a Roma, llevarán a Roma, pero no al cielo. ¿Vale? No confundamos. Porque a mí la palabra me dice que el que cree en Él, ¿verdad? Este será salvo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No lo hay. Y cuando nosotros entendemos esto, somos conscientes de esta realidad. Claro, si no hacemos nada por aquel que necesita oír el Evangelio, ¿sabéis qué es lo que estamos haciendo? Negando la posibilidad de que otros puedan experimentar salvación y vida eterna. Y la palabra dice que cuando nosotros sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, somos tan pecadores como aquellos que no lo hacen. Porque cuando tú niegas la posibilidad de la manifestación del amor de Dios, cuando tú niegas a la gente la oportunidad de salvación, cuando nosotros le negamos por lo que sea, por mal testimonio o porque no queremos ni abrir nuestra boca, cuando nos olvidamos de eso, entonces nosotros también somos culpables. Somos culpables de que la gente se pierda. Somos culpables, la iglesia es culpable y tiene que asumir la responsabilidad de lo mal que están las cosas en el mundo. Porque no estamos puestos, hermanos, para pasarlo bien nosotros y nada más. Eso está bien, está bien. A mí me encanta estar aquí, yo disfruto y demás. Pero hermanos, a mí Cristo no me salvó para estar contento y de culto en culto. Cristo me salvó para predicar el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Por eso la palabra del Señor también nos habla de dos elementos que son fundamentales a la hora de predicar, de compartir este Evangelio. Y si nosotros vamos a Romanos, a la misma carta de Romanos, al capítulo 8, perdón, al capítulo 10 vamos a ir. Capítulo 10. Gloria a Dios. ¿Lo tenéis? Bien. Versículo 8 dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será ¿qué? Avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aquí viene un planteamiento muy lógico. Ahora bien, ¿cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos y le expone dentro de este texto muchas cosas. Pero yo quiero destacar dos fundamentalmente. Porque si nosotros somos conscientes que el poder del evangelio reside y descansa y está para salvación, yo no puedo vivir un evangelio poderoso si no vivo en salvación. Y a la vez no puedo pretender que el poder de Dios se manifieste si no hay salvación. Quiere decir que yo puedo recorrer toda esta ciudad diciendo que el poder de Dios, orando, clamando, que el poder de Dios se manifieste, pero Dios dirá, solamente puedo manifestar mi poder en salvación, porque el que es salvo es pasado de las tinieblas a su luz admirable. A un reino donde el príncipe de ese reino es Satanás, que controla el mundo a través del pecado del mundo. Y entonces cuando el hombre decide volverse a Dios, dice Cristo, yo te paso a un reino donde ya Satanás no tiene autoridad sobre tu vida, la tengo yo. Como la tengo yo, tú tendrás posibilidad de ser un canal de bendición al que tienes a tu lado. Por eso Jesús decía, estas señales siguen a los que creen. No puedes tú experimentar las señales, el poder, el milagro, la manifestación de Dios, si primero no eres capaz de creer. Y esto es así, hermanos. Y podemos buscar teología. Yo recuerdo una vez, antes de convertirme, que Dios tocó mi corazón. Mira, no podemos gestionar los momentos de misericordia y gracia de Dios puntuales sobre tu vida como la regla establecida por Dios. Nadie llega a la presencia de Dios si no es a través de Jesucristo, hermanos. Y ahí empieza la importancia de la transmisión. Ahora bien, esa transmisión del Evangelio, hay dos elementos que son fundamentales. El primero es el mensaje. Dice la palabra, ¿qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? Es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto de que te digan, no, yo creo en Dios en lo profundo de mi corazón y no son capaces de decir que Jesucristo es el Señor, tienen un problema con este texto. Que me expliquen cómo encaja este texto. Por eso dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos lo que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocare el nombre del Señor será salvo. El mensaje es tan importante porque un mensaje equivocado puede llevar a un camino equivocado. ¿Te ha pasado alguna vez? Ahora porque están los GPS ya no le preguntamos a nadie cuando estamos en una ciudad medio perdidos, ¿a qué no? Pero antes cuando no teníamos GPS, ¿qué hacíamos? Bajábamos la ventanilla, en esa época era así, ahora está el botoncito, en esa época era así. Disculpe, al que pasaba por ahí, ¿no? Oiga, tengo que llegar a tal sitio. Y entonces te decían, bueno, ¿a dónde? Mire, a ver, no. Y ya empezaban a dudar, ¿no?
Ya sé. Coja esta calle, la cuarta rotonda, la tercera salida, en la segunda esquina, dobla hacia la derecha, hace 300 metros, otra vez a la izquierda, vuelve, coge para allá. Y tú dices, no. A mí me pasa, un momentito, y si íbamos con acompañantes, yo le decía, Flavia, toma nota. Pim, pam, pam. Claro, muchas veces me daban direcciones equivocadas porque a la persona le parecía que ese era el destino. Y nosotros empezamos, ahora tercera rotonda, pum, y tal, e íbamos para un lado. Terminábamos, íbamos para Barcelona, andábamos por Cádiz, dando vuelta. Decimos, pero nos hemos equivocado. Y volvíamos a parar y volvíamos a preguntar, no es para aquí. Vuelva toda esta calle recto para allá. Otra vez a donde estábamos nosotros. Y otra vez, si te equivocabas, no, por aquí. Coja la rotonda, no es la tercera salida, es la segunda. Hasta que llegábamos, gloria a Dios, por los GPS, hermano. Qué buen invento. Pero es tan importante la transmisión del mensaje correcto, es tan importante porque dependiendo de lo que nosotros transmitimos, es lo que la gente va a recibir y las decisiones que van a tomar. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, primero, Jesús es el Señor, pero esto de que Jesús es el Señor lo tienes que confesar con tu boca. Y ahora puede parecer muy sencillo decir Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, pero yo quiero que nos metamos un poquito en el contexto. En esa época decir que Jesucristo era el Señor era negar que César era el Señor. Por eso a muchos cristianos cuando los cogían les decían, mira, sálvate la vida, di que César, el emperador, es el Señor y ya está. Y ellos decían, no puedo negar la realidad. No era una frase hecha, sino lo que encerraba esa frase. Hoy en día cualquiera es cristiano. Cualquiera es cristiano. ¿Eres cristiano? Sí, porque nació supuestamente en una cultura cristiana. Pues eso no, a mí la palabra no me dice que eso es ser cristiano. Y entonces dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, es decir, la máxima autoridad de Jesucristo. Y en ese contexto, hermano, era jugarte la vida. Nadie que no estuviera convencido del señorío de Jesús, que no hubiera experimentado el señorío de Jesús, que no hubiera visto la gloria de Dios, iba a confesar eso porque era jugarse la vida. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, el mensaje apunta al señorío de Cristo, no al señorío del pastor, ni al señorío tuyo, ni al señorío del centro cristiano, es el señorío de Cristo. Nosotros no predicamos, vente al centro cristiano y se te van a solucionar los problemas. Nosotros decimos, ven a Cristo y Cristo te va a ayudar, aunque no quieras venir con nosotros. Cristo es la respuesta. Por eso el confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor no es cualquier cosa. Porque eso implica compromiso. No puedes decir, yo reconozco que Cristo es el Señor, pero luego yo hago lo que quiero. Porque esta es una contradicción. En esa época se tenía muy claro la distinción entre un siervo, un esclavo o un señor. El siervo no podía decirle nunca que no al Señor. Pero ¿cuántas veces tú le dices que no a Dios? ¿Dónde está el señorío de Cristo en nuestra vida cuando nosotros a veces hacemos lo que queremos y como queremos? Desobedecemos la palabra en mil cosas. Como os decía, no, yo no soy un asesino, un ladrón y demás. A ver, esposo, si no amas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, mal. Pero ahora, esposa, si tú no te sujetas a tu esposo y dices, ay, no, es que este es un tormento. Amén, puede que lo sea. Hay ciertas cosas, mientras no contradigan a Dios, mientras no vayan, esa es la línea. Nosotros nos sujetamos a las autoridades, mientras las autoridades no nos digan que no podemos leer la Biblia. A mí las autoridades me dicen que no puedo leer la Biblia y que la tengo que quemar, ya tienen un problema conmigo. Yo voy a seguir leyendo la Biblia. Y es que es así.
Entonces dice el señorío. Pero claro, ser salvo no es hablar, Cristo es el Señor, gloria a Dios, aleluya. A ver, es vivir lo que uno realmente está proclamando. Por eso dice que si confesares con tu boca, es decir, si lo haces notorio, porque en el corazón nadie sabe lo que está pasando en el corazón. Ahora mismo, en tu mente, igual estás diciendo, uy, a ver si termina este hombre con el hambre que tengo. No lo sé. Yo te veo ahí con una cara de atención que me da ganas de predicar 4 horas más. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero llega un momento donde decimos, es que ahora cualquiera es salvo por venir a la iglesia, por hacer un cursito, por eso te trae la salvación. No, hermano, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que cuando tú muestras que Cristo es el Señor sobre tu vida, entonces vas bien encarrilado. Y esto es una señal, es un indicador para nuestras vidas. Por eso a la gente no le podemos mentir, hermano. Nosotros no podemos prometerle a la gente lo que no está en nuestras manos. Ah, no pasa nada. Tú vente al centro cristiano y ya verás cómo te desaparecen los problemas. Mentiras, y a veces venimos y tenemos más problemas aquí que fuera. ¿O no? Si no es una cuestión de magia, es una cuestión de intención, de corazón, de decirle a Dios, mira, me da igual que se ría, me da igual que se burlen, me da igual que me dejen de lado, pero yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo porque yo he creído en Jesucristo de Nazaret. Y aunque me digan que lo niegue, aunque me digan que me ríe, aunque me digan que Cristo no existe, a mí no me importa porque yo sé lo que he vivido, lo que he experimentado y lo que he aprendido a través de la Biblia. Y eso marca la diferencia. Por eso no damos un mensaje descafeinado. Hablamos de lo que te aparta de Dios y de la claridad. ¿Por qué? Porque el mensaje es esto. Tú en la vida vas a ser salvo si no vives bajo el señorío de Jesucristo de Nazaret. ¿Me estás entendiendo esto? ¿Seguro? Si luego no te veo más, ya sabré por qué. Que te has enfadado. Y entonces dice, claro, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, por un lado está el señorío. Yo reconozco el señorío de Cristo sobre mi vida, yo vivo en ese señorío. Pero por el otro lado, las convicciones que están en mi corazón dependen de lo que yo acepto acerca de la persona de Jesucristo. Algunos no tienen problema con el Jesús histórico. Ese Jesús que iba con unas túnicas, con unas sandalias. Algunos se lo imaginan de barba, hablando, ¿qué tal? Multiplicando los peces. ¿Estás enfermo? No te preocupes. Sanado. Ese Jesús me gusta. Pero dice, le resucitó de los muertos. El poder del Evangelio reside en que nosotros no predicamos a un Dios muerto, predicamos a un Cristo vivo. ¿Y qué implica que Jesús esté vivo? Muchas cosas. Primero, la muerte no le venció. Él venció a la muerte. Por eso Él puede darte vida eterna, porque lo que Él ganó es lo que nos comparte a nosotros. No es una esperanza vana. No es, ay, bueno, yo me voy a comportar a ver como hacen algunas sectas. Voy a hacer todo bien. A lo mejor me salvo. No, si tú sabes que Jesucristo de Nazaret está vivo y realmente lo crees en tu corazón. No con un vago pensamiento, bueno, yo creo que podría ser. No, si tú vives que en esa convicción de un Cristo resucitado, entonces serás salvo. Dios le levantó de los muertos.
Por eso dice que Dios, si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo, porque el fundamento de nuestra salvación reside en lo que Él hizo y no en lo que nosotros hacemos. Creemos en aquel que es Señor de señores, Rey de reyes y máxima autoridad sobre nuestra vida, sobre el mundo, el universo, pero también en aquel que está vivo. Y cuando alguien está vivo, entonces nosotros nos podemos relacionar. Cuando sabemos que Jesús está vivo, podemos tener amistad con Él, tenemos comunión con Él, podemos aprender de Él. Cuando sabemos y estamos conscientes que Cristo Jesús está vivo, nuestro comportamiento no es el mismo. ¿Sabéis por qué? Porque sabemos que Jesús nos está mirando. Entonces dice, claro, tú puedes en un momento determinado entre amiguetes decir, Jesús es el Señor, pero realmente tú crees que Jesucristo fue levantado por Dios de entre los muertos. Sí, lo creo. Entonces vive en consecuencia. Porque, hermanos, Cristo ha vencido. Cristo ha vencido. Fíjate lo que dice la palabra. Es tremendo. Filipenses. Yo no me canso de leer esto. Dice la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, versículo 5, capítulo 2 de Filipenses, versos 5, 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Cristo ha resucitado. Y nuestro mensaje no puede ir en otra dirección. Pablo le dijo a los Corintios, capítulo 2, cuando yo prediqué el evangelio entre vosotros, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que os prediqué un mensaje basado en Jesucristo y este resucitado. Ahora bien, si tú tienes y una persona que tiene dudas si Jesús está o no está, así es su vida. Tener la convicción de que Dios le levantó de entre los muertos y que Él está vivo es lo que te cambia el día a día. El día a día. Porque cuando tú te vayas de aquí te vas a tener que enfrentar a tus problemas. ¿Y sabes cómo lo vas a hacer? O en tus fuerzas o confiando en aquel que está vivo y que te dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Es el que ha vencido. Ahora bien, por eso termina diciendo, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere, verso 11, no será avergonzado. Verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Leemos otra vez. La Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es por fe. El mensaje del Evangelio apunta a Cristo, a un Cristo vivo, que solamente se puede recibir y aceptar a través de la fe.
No es por obras para que nadie se gloríe. No es por pensamiento, no es por acciones humanas, porque toda acción humana tiene la limitación del ser humano. Pero cuando nosotros hablamos de Cristo, efectivamente hablamos de la gracia y la misericordia manifestada en nuestras vidas. Por eso el Evangelio no consiste en cualquier cosa y es poderoso. ¿Por qué? Porque nos apunta a un Cristo que es Señor, a un Cristo que está vivo y que es posible recibirlo por la fe para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por fe, da igual que donde hayas nacido, tu cultura, tus hábitos, da igual. Si por fe tú eres capaz de aceptar a Jesús, entonces dice la palabra, serás como salvo. Por eso es tan importante el mensaje. Pero tan importante como el mensaje es el mensajero. Porque en el verso 14 dice, claro, ¿cómo van a invocar? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice Pablo, ahora, ¿cómo van a invocar si no hay quien les predique? Si el resultado de que invoquen viene como consecuencia de la predicación. Ahora bien, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Jesús está deseoso de obrar en los corazones, pero Él ha establecido que es imposible que el Evangelio llegue si la persona por fe no acepta a Jesús como Señor, no acepta a un Jesús resucitado y vive bajo esa autoridad y no está dispuesto a vivir por fe en base a eso. Ahora bien, Pablo dice, tenemos un problema. Si es tan fácil aceptar a Jesús y es tan fácil recibir salvación, ¿cuál es el problema? El problema es que si la gente no oye, si la gente no recibe, no cree, ¿cómo van a invocar? ¿Cómo van a invocar en aquel que no han creído? ¿Cómo lo van a hacer? Ahora bien, ¿cómo van a ser capaces de creer si no oyen? ¿Y cómo van a oír si no hay nadie quien les hable? Si los damos vuelta a todo este proceso, es lo que el Señor Jesús hizo en Mateo 28, cuando le dice a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro, hay un mensaje que es poderosísimo. A mí me cambió la vida. Yo no sé si hay alguien que el mensaje del Evangelio le cambió la vida. ¿Sí? Bueno. A mí me cambió la vida, a todos vosotros os ha cambiado la vida. Pero ¿qué sería de nosotros si alguien no nos hubiera hablado en algún momento? ¿Dónde estaríamos nosotros? Y entonces el mensajero es tan importante como el mensaje, porque si el mensaje es poderoso, el mensajero tiene que llevarlo bien. Y entonces habla de un proceso y dice, claro, yo lo voy a dar vuelta. ¿Por qué? Porque el mensajero necesita experimentar 4, digamos, realidades en su vida. Esto es lo que tiene que vivir el discípulo. Primero, ser enviados. Jesús es el que nos tiene que enviar y Él fue el que le dijo a los discípulos, id y haced discípulos. ¿Sí o no? ¿Cuántos discípulos hay aquí? Entonces, Jesús dijo, id y haced discípulos. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién te está enviando a ti? Jesús. Porque claro, el que ¿es enviado a qué? A predicar el Evangelio. ¿A qué nos ha enviado Jesús? A hacer discípulos, a enseñar a la gente lo que Él ha enseñado, lo que Él ha mandado. Y entonces, ¿vamos a quién? A los que necesitan oír, no a los que ya lo tienen. Y entonces no perdemos el tiempo hablándonos el Evangelio entre nosotros, entendedme, entre nosotros hablamos la profundidad para que crezcamos, para que maduremos. Pero hermanos, hay un mundo que no se va a salvar si no escuchan el Evangelio. Pero ¿cómo lo van a escuchar si desobedecemos al mandato del Señor de ir? Y si nosotros no vamos, la gente se queda sin poder glorificar a Dios, porque no han oído el mensaje poderoso del Evangelio. Y entonces necesitamos ¿qué?
trabajar para que estos que oyen puedan invocar. Y esta es una palabra clave, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a confiar y van a pedirle a Jesús si no se les ha enseñado quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús? Y ahí entra el trabajo del discipulado. Por eso Jesús dice, no es suficiente con que les predique que yo soy el Señor, que yo he resucitado y que lo crean. Va a hacer falta que les ayudes. ¿Para qué? Para que llegue un momento en el que ellos sean capaces de invocarme a mí al margen tuyo. Que no te necesiten a ti para invocarme a mí. Y eso, hermanos, es un proceso de cuidado y de transformación que lo hacemos mutuamente como cuerpo de Cristo. Por eso, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Ya lo hemos estado hablando eso. En definitiva, hermanos, ¿de qué sirve todo lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario si todo eso no lo vamos a llevar nosotros a la tumba? ¿De qué sirve que Dios te haya dado dones, talentos y maravillas? Sí, todo lo que Dios te ha dado y el mensaje es tan poderoso, te lo llevas a la tumba y nadie lo recibe. ¿De qué sirve todo esto? Yo voy a pedir, Diego, ayúdame, porque ya estamos terminando y algunos dicen, bueno, ya era hora, gloria a Dios. El Señor escuchó mis oraciones, ¿no? Yo sé que has estado orando ahí. Amén. Pero yo quiero que reflexionemos en esto. Ponte en pie, mira. Vamos a terminar, porque yo quiero que puedas reflexionar en esto. Claro, a mí la Biblia me dice que todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Y la Biblia me dice, mira, es que no van a poder invocar si nadie les habla y le transmite un evangelio real, el mensaje del evangelio. Porque por ahí hay muchos que roban el corazón y la voluntad de aquellos que están necesitados de ayuda, que están vacíos, que están hundidos, que están desesperados. Y claro, hay gente, como se dice comúnmente, están tan mal que se agarran a un clavo ardiendo. Y les da igual todo lo demás mientras se sientan un poquito mejor. Y hay cosas que nos van a traer una satisfacción y un beneficio y una mejoría momentánea. Mientras vivamos aquí en esta vida, puede que, bueno, más o menos vayamos apechugando, pero no se trata solamente de esta vida. Estamos hablando de salvación. Estamos hablando de vida eterna. Estamos hablando de la eternidad. Porque esta vida comparada con la eternidad no es nada, Da igual los años que vayamos a vivir. Mi padre falleció con 91 años, casi 91 años. Mi suegro con 91. Da igual. 90, 91, 95. ¿Qué son esos años comparados con la eternidad? Y claro, cuando Dios ve el mundo, sigue llorando, sigue sufriendo en su corazón, porque dice, pero es que yo lo he hecho todo. Yo he hecho todo lo necesario para que pudieran experimentar la salvación, pero me encuentro con un problema. Los que tienen que llevar el mensaje no lo quieren hacer. Otros que podrían llevar el mensaje lo diluyen al mensaje y lo acomodan a su propia realidad. Y entonces predican un mensaje más acorde a su propia realidad que a la realidad de la palabra. No pasa nada, hermano, tranquilo. Frasecitas como esas cuando sabemos que sí pasa. Porque aquel que vive en el pecado se convierte en esclavo del pecado. ¿Cómo que no va a pasar nada? Si no hay arrepentimiento, no pasa nada, usted venga al culto. ¿Cómo que el culto va a sustituir el arrepentimiento y la acción del Espíritu en la vida? Es imposible, eso no es bíblico. Pero eso cierra el círculo, hace el camino más estrecho. El camino a la perdición, dice, es amplio, da igual que tú estés en un extremo o en otro, da igual lo que hagas,
terminas en el mismo sitio. Pero el camino a la salvación no. Por eso dice que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque todo el que invocara el nombre del Señor, ese será salvo. Pero ¿cómo lo van a invocar si no han oído nunca, si no pueden creer en Él? ¿Por qué no pueden creer? Porque no han escuchado las maravillas del Evangelio, porque no han escuchado las grandezas, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Porque lo que a veces ven de nuestra vida es decepcionante. Y la gente dice, pero es que si tú eres el ejemplo de lo que me espera, yo no lo quiero. Voy a buscar por otro lado. Es como cuando vamos en una tienda y vemos un par de zapatos y dice, bueno, parece que están baratos, pero voy a probar en otras porque en definitiva nos da igual donde compremos los zapatos mientras sean baratos y nos vayan bien. Pero la salvación no es así. La salvación pasa por Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por todo lo que hemos estado recordando hace un momento. Y ahí está la responsabilidad de aquel que quiere agradar a Dios. Responsabilidad, ¿por qué? Porque ese mensaje le puede salvar la vida a mucha gente. Y en la medida en la que tú no lo proclames, da igual. La palabra nos dice que vayamos. Hemos sido enviados. ¿Cómo irán si no fuesen enviados? Pues ya Jesús ya nos envió. Aquí ya basta de protocolo. Es cierto, hacemos cursos, hacemos esto para mejorar, para saber cómo hacerlo mejor y demás. Da igual, eso es secundario. Pero todos los que estamos aquí tenemos a Cristo en el corazón. Podemos hablar de las grandezas de Jesús con alguien. Podemos acercarnos a cualquiera, me da igual. Sea un doctor en filosofía o sea la persona más necesitada que pueda haber en el mundo, más ignorante, da igual. Porque lo que nosotros tenemos, hermanos, no viene de nosotros, viene del cielo. Viene del cielo. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Y esto es lo que quiere Jesús de cada uno de nosotros. Tan sencillo como no tendremos la oportunidad de hablar con alguien al día, 24 horas, alguien. Y algunos dicen, no, ya los que tenía yo cerca ya les he hablado. ¿Y? ¿O es que acaso tú respondiste a la primera? Algunos sí, a la primera le dijeron, Jesús te ama, ay, lo quiero, pues, llorando y tal. Otros, anda que no hemos tenido que tener paciencia. Y han estado y se han ido y han vuelto y tan, pim, pam. Pero ¿sabes qué? Han decidido seguir a Cristo y hoy están alabando y glorificando a Dios y reconociendo el señorío de Jesús. Y eso, hermanos, eso es lo más maravilloso. No descartemos a nadie. Da igual que le hayas predicado 1000 veces. ¿Cuál es el problema? A lo mejor a la 1001, esa es la buena. Y ese era el momento. Pero no desistamos de compartir aquello a lo que hemos sido enviados. Porque si no invocan el nombre de Jesús, no van a ser salvos. Que cuando vayamos por la calle, en lugar de ser nosotros los que damos mal testimonio, ¿verdad? Que nosotros podamos compartir, que podamos hablar, que podamos decirle a alguien, mira, hay algo mejor que todo esto. Hay algo mejor, mucho mejor que andar por ahí. Hay algo más emocionante todavía que correr delante de los toros. Y además con garantía de satisfacción, porque tú te metes en medio de los toros, igual te pilla. Aquí nosotros, el Señor nos hace toreros. Viene el toro y dice, cuando viene el diablo a investir, dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nos da la autoridad y la capacidad sobre huestes espirituales de maldad. Podemos nosotros resistirle, decir, ¿sabes qué? Yo no corro delante tuyo, Satanás. Yo te hago que tú huyas delante mío, porque el que está conmigo es mayor que el que está aquí en el mundo. Él te venció en la cruz del Calvario. Tremendo. Y eso, hermanos, es lo que el mundo necesita. Y lo tienes tú.
Seguimos participando en el proyecto Operación Niño de la Navidad, una iniciativa que lleva cajitas de zapatos llenas de artículos de higiene, material escolar y juguetes, a más de 111 millones de niños necesitados en todo el mundo. Como iglesia, nos hemos comprometido a participar en este proyecto, y queremos darte algunas recomendaciones, para que empieces a hacer tu cajita. Aprovecha las rebajas de verano para poder adquirir algunos de los materiales que quieres introducir en tu cajita, como ropa, zapatos y demás. Disfruta el 15% de descuento que nos da la tienda Bazar Feliz, presentando en caja el tríptico de Operación Niño de la Navidad. Este local está situado en Avenida Bayona número 44. Y recuerda orar por los niños que recibirán tu cajita. No dejes pasar el tiempo. Empieza ya, y forma parte de estas noticias de gran alegría. Forma parte de la bendición para Navarra. La oración trasciende límites, de forma que lo imposible será posible. Como Jesús dijo en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Sigamos orando por los pueblos de Navarra. Hay solución en Jesucristo. El ser discípulos que hacen discípulos no será posible si no nos determinamos en el ayuno y la oración congregacional. Por eso este sábado, 13 de julio, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, te esperamos para que clamemos juntos por el cumplimiento de la visión de Dios. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.